¿ya? Pero para eso tienen que, bueno, se ponen de acuerdo, van a elegir una de las temáticas y voy a dejar unos textos que tienen que leer para que ustedes sepan cómo deben hacer lo que les voy a pedir que hagan, que es una línea de tiempo, ¿ya? Entonces, son líneas de tiempo temáticas, una es en base a la cultura, en base a presidentes, la secuencia de los presidentes, otra en base a mujeres, historia de mujeres. Hay harto para hacer, ¿ya? Entonces, vamos a imaginar que ustedes ya hicieron esta parte, donde yo le he puesto personajes, por ejemplo, como los presidentes, y les voy a pedir que hagamos lo siguiente. Porque sigue llegando gente. Ya. Entonces dice, ¿cómo ha sido generar las narraciones? Vamos a suponer que usted ha hecho una línea de tiempo, ha investigado y tiene que investigar sobre personajes. Entonces, en una escuela, usted le va a preguntar a los niños, bueno, si ha sido fácil o difícil investigar sobre tu personaje. Hay algunos que son más famosos y otros que son menos, ¿cierto? Que están más en nuestra retina histórica y otros que menos. ¿Ah? Después, han podido reunirse para compartir sus investigaciones y para construirte una narración. ¿Qué necesitas? Y eso es lo que vamos a trabajar hoy día. ¿Qué se necesita para construir una narración? ¿Ya? ¿Por qué? Porque la historia, la representación de la historia, cuando hablamos la semana pasada, hablamos de la imaginación histórica, ¿ya? Y hablamos de la empatía histórica, de que nos teníamos que tratar de poner en el lugar del otro y imaginar cómo eran las cosas en ese momento, o en algún momento el que estuviéramos, de algún momento, de algún lugar sobre el que estuviéramos trabajando. Entonces, no podemos separar la representación de la historia de las narraciones de nuestros alumnos y alumnas. La enseñanza de la historia tiene que conseguir que el alumnado realice explicaciones históricas. Ojo con esto. No es contar la historia, es explicar, ¿ya? Una de las cosas positivas no sé si ustedes conocen a Jorge Baradí, periodista, una de las cosas positivas que él ha hecho ha sido despertar el interés por la historia, que es un tremendo mérito. Pero sí él tiene una dificultad. ¿Cuál es su dificultad? Que él te cuenta la historia, lo cual es muy entretenido. Pero para fines historiográficos no te la explica, no te ofrece los elementos para que tú puedas tomar una decisión, ¿ya? O sea, eh, un ejemplo más cercano puede ser lo de el famoso, el tristemente famoso golpe de Estado, la dictadura, y lo importante es que tú tienes que entregarle a un estudiante, si estás, por ejemplo, viendo eso, de la dictadura y de la violación a los derechos humanos, o la restitución del orden, de acuerdo a cómo lo vea cada cual, fuentes necesarias, ecuánimes, que le permitan al estudiante ponderar los elementos y darse una explicación, ¿ya? Entonces no se trata de que nosotros le contemos, que ellos lo expliquen y ellos construyan con su explicación histórica una narración histórica. Dice así. Entonces, la enseñanza de la historia tiene que conseguir que el alumnado realice explicaciones históricas, causales e intencionales, donde los personajes, los escenarios y los hechos históricos se sitúen en una trama coherente de la representación. Escribir un título que indique con precisión el tema que se trata, la cronología o situación en el tiempo, la situación en el espacio geográfico, por ejemplo, cuando sea necesario, y describir la situación inicial, por ejemplo, indicar el protagonista o protagonistas, haciendo una pequeña descripción o aclaración cuando se precise, pueden ser incluso protagonistas colectivos, ¿cierto? Los movimientos sociales, esos serían protagonistas, diferenciar personajes, indicar el tiempo y el espacio, hacer referencia al contexto histórico como mínimo en estos 4 aspectos: político, económico, cultural y social, o considerando el ámbito temático, ¿ya? Siempre las cosas pasan en algún lugar y pasan en un contexto específico, ¿ya? Por dar un ejemplo, la manifestación multitudinaria que hubo, la última, del 8 de marzo de las mujeres, no se pudo haber dado en otro momento. Y es porque hay un proceso de maduración, ¿ah? Todavía insuficiente, por supuesto, de las amenazas a las que se ven expuestas las mujeres. Y esto no quiero seguir diciéndolo porque yo, como hombre, solamente lo leo y me lo imagino, pero son ustedes, chicas,
las que lamentable y desagradablemente lo han vivido probablemente. ¿Ah? Bueno, dice, entonces hemos dicho un título, describir la situación inicial, indicar el punto en que se complica la situación inicial, donde ocurre el quiebre, o sea, describir y explicar el acontecimiento que hace cambiar la situación inicial. ¿Ah? Eh, por ejemplo, podríamos hablar del Chile neoliberal, ¿cierto? Que ha sido un Chile con un modelo económico que nos ha acompañado los últimos 40 años, y podríamos decir que tal vez el cambio inicial ha sido, no sé si inicial, pero un cambio profundo fue precisamente el 18 de octubre. ¿Mm? ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, una figura prominente del neoliberalismo, como lo es Joaquín Lavín, ha dicho hace un par de días, que él se considera socialdemócrata. ¿Mm? Entonces podríamos decir que aquí hay un cambio. ¿Mm? Este acontecimiento puede ser consecuencia de la voluntad de los protagonistas, o puede ocurrir como consecuencia del contexto histórico. Obviamente después elaborar la relación detallada de los hechos, desarrollo y análisis explicativa del relato, siguiendo un orden, o sea, un guión o criterio para ordenar los acontecimientos, generalmente suele ser cronológico, es lo más lógico, valga la redundancia. Señalar todo aquello que hacen y o pasado a los protagonistas, lo que hacen o que les ha pasado a los protagonistas. Explicar por qué lo hacen o por qué pasa, e indicar cuándo y dónde suceden los acontecimientos. Disculpen los tildes, chicos, no, estábamos trabajando en colectivo y al final ninguno de los dos hizo la corrección. Después dice, describir la situación final, indicar el tiempo y el espacio, hacer referencia al contexto histórico, hacer una conclusión o síntesis final donde se compare la situación final con la situación inicial, que nos va a permitir hacer precisamente este ejercicio histórico. ¿Ya? Ojo con esto, con lo histórico. ¿Qué se considera histórico? Aquello que cambia, que produce un cambio profundo, que ya las cosas no son como antes. Interpretación personal, explicar por qué es importante el hecho relatado. Esto se puede hacer patente considerando las consecuencias, comparando un hecho parecido de la actualidad con diferentes interpretaciones históricas, o preguntándose, y esto podríamos llamarlo contrafactual, dice, ¿qué habría pasado si no se hubiese producido ese hecho? ¿Ya? O sea, lo que se llama contrafactualidad. Facto, un hecho. Entonces yo digo, y si, por ejemplo, y si la Segunda Guerra Mundial la hubiese ganado Hitler, por dar un ejemplo, eso me permite hacer una interpretación y ponderar desde otra perspectiva el valor que tiene la situación histórica como tal. Si no cambia nada después de hacerme esa pregunta contrafactual, probablemente el hecho no es tan histórico como creeríamos. ¿Ya? El tiempo histórico. No confundirlo con el tiempo que todos más o menos experimentamos. Es otro tipo de tiempo. ¿Eh? Y aquí tenemos distintas imágenes respecto. Sigue entrando Alejandra Vargas. Ahí está. Ya. ¿Qué podemos decir? Lo siguiente. Vamos a ver unas fotografías que están acá, bueno, imágenes, y me gustaría que ustedes me dijeran a qué corresponde cada imagen. Por favor, la primera que está acá, ¿a qué corresponde? ¿O con qué la relaciona? A la hora de las cavernas. ¿Ya? ¿De las cavernas? Hace mucho tiempo eso, ¿no? Sí. ¿Ya? Y la segunda imagen, ¿con qué lo relaciona? Con la modernidad, ¿Mm? la aparición del teléfono, Ya. nueva Y eso, y tecnología. eso, y eso es, ese teléfono, más que un teléfono, es un ladrillófono, no sé. ¿Ah? Un ladrillo. Pero para Pero ese tiempo era lo más tecnológico. hoy día, Hoy día, no sé, un iPhone ya. No, pero 11X, no sé. ¿ustedes cómo interpretarían esto que está acá? ¿Cómo lo ven? Aquí pone Tamara la llegada de las nuevas tecnologías. Pero ojo, esto también es tecnología. Una piedra con otra piedra es una amplificación de tus capacidades humanas. Un hacha es tecnología también. ¿Ah? Porque te provee una solución
a un problema. Ah, bueno, este teléfono podríamos decir que hoy día es como antiguo, pues como viejo, ¿ya? Pero esto también es viejo. Esto, ¿con qué lo relacionan ustedes? Guerra. ¿Con la guerra, cierto? ¿Con alguna guerra en La específico? catástrofe. ¿O todas las guerras son iguales? ¿Cuántas bombas de este tipo han sido lanzadas contra población civil en la historia de la humanidad? ¿Cuántas veces se ha hecho uso de esa bomba? Un par, creo. Hiroshima, Hiroshima, esa es una. Nagasaki. Nagasaki, creo. Nagasaki, ahí tiene la otra. Hiroshima y Nagasaki. Solamente 2 veces. Entonces, por ser tan específica, podríamos reconocerla inmediatamente con el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Afortunadamente, entre comillas. Fotos de pandemia. Aquí fotos de Cataluña y el acto independentista, y aquí tenemos una imagen de la antigua Grecia. Aquí bomba Hiroshima y Nagasaki, pone Catalina Varas. Exactamente. Participantes, ¿quién llegó ahora? Llegó Alejandra Vargas. No sé si puede entrar Alejandra, porque la trato de que entre y tiene problemas la pobre Alejandra. Ya. Entonces, esto es imagen solamente. Lo que nosotros cuando hemos tratado de ponerle fecha, ¿cierto? 1945, esto como los fines del principio de los 80, esto es el 2016 más o menos, esto es... ¿de qué época esto le parece a ustedes? Pregunto. ¿De qué época más o ¿No menos? será la peste negra? Sí, pues, Peste la negra, peste sí. negra, sí, porque tiene los bubos, ¿cierto? La peste bubónica, exactamente, los ganglios ahí inflamados, exactamente. Es medieval, ¿no? Entonces, podríamos decir que todo esto es datación, ¿ya? O sea, sin fechas son solo imágenes, pero a las fechas, a las imágenes yo les pongo fecha, y eso estamos hablando, ese proceso se le llama en historia datación, ¿ya? Es un proceso, ¿m? Es un acto que se lleva a cabo, ¿ya? Otra cosa es que esa datación, a ver, podríamos decir que la datación es vinculada a momentos específicos, pero cuando yo vinculo uno con otro, con otro, con otro, con otro, y hago una línea, eso podríamos decir que es cronología, pero sí y no, porque el tiempo que estamos viendo acá es un tiempo explicativo, no quiere, a ver, voy a volver. Que tengo tantas cosas abiertas que aquí yo estoy seleccionando, no pongo todo, evidentemente voy seleccionando lo que parece más relevante para la coherencia narrativa de mi relato. ¿Mm? Cuando nosotros hagamos nuestro análisis histórico de lo que pasa desde el año pasado, o hagamos nuestro análisis de la pandemia, de todas las cosas que pasaron, desde cuando inicia hasta cuando esperemos termine, vamos a seleccionar aquellos aspectos que son más relevantes para que tenga coherencia narrativa en nuestro relato. ¿Mm? Pregunto, ¿qué sucedió en 1492? ¿Qué cosas pasan en 1492? Pasa esto, ¿no? Castilla y Aragón se fusionan, aparece el hombre de Vitruvio. ¿Qué otra cosa ocurre? ¿Conocen esta imagen, no? Colón llega a América. No. En la expulsión de los musulmanes de España. ¿Mm? En 1492, hasta 1492, durante 7 siglos, España estuvo bajo dominio musulmán. Y justamente en 1492, que coincidencia junto con el descubrimiento de América, los últimos musulmanes son expulsados. De hecho, aquí hay otra imagen que aparece, esta es la Alhambra, que es una edificación de origen musulmán árabe que está en Granada, y Granada es la última ciudad en estar bajo dominio musulmán. ¿Ya? Entonces, podemos ver que ahora, en una misma época, en una misma fecha, están pasando muchas cosas. ¿Ya? Por ejemplo, esta imagen que está acá, ¿ya?
tenemos un lugar y luego tenemos el mismo lugar, pero han pasado cosas. ¿Ya? Entonces hay otro proceso ahí. ¿Qué es lo que vamos a intentar hacer? Intentar, les digo. ¿Qué era datación? Me pone Josefa. Datación es poner datos, poner fecha, poner fecha a un hecho. ¿Ya? Por ejemplo, su foto de... Bueno, hoy día todo lo hace más rápido los teléfonos, pero por ejemplo, nosotros nos sacábamos una foto análoga, teníamos que llevarla a revelar, y cuando la revelábamos, lo primero que hacíamos era ponerle atrás el nombre, la fecha o el día que había sido tomada la fotografía. ¿Ya? Después aparecieron con el inserto automático, y hoy día con las redes sociales tú ya automáticamente te data o incluso te posiciona geográficamente donde le tomaste una foto. ¿Ya? Eso es datación. ¿Ya? No solamente Creo que no solamente una fotografía, cualquier otra fuente. Díganme. es que una compañera está tratando de entrar y dice que no lo ha confirmado. La Natalia, ya, ahora sí. Sí, Ahora sí. gracias, profe. Ya, de nada. Entonces, bueno, ¿por qué le decía que vamos a intentarlo? Porque en realidad el tiempo como tal, como dimensión, como elemento, como recurso nuestro, es difícil decir qué es importante y qué no. O desde dónde lo mido hasta dónde lo mido. Es inconmensurable, no es mesurable, no es medible. Salvo un reloj, por supuesto, pero con fines históricos no sigue la misma lógica. Porque, por ejemplo, podríamos poner 2 hechos o 3 hechos que ocurren uno en cada semana, semana 1, semana 2, semana 3, y después el cuarto hecho ocurrió en la semana 9. ¿Ya? Y entre la 3 entre la 4 y la 8 no pasó nada, entre comillas, relevante desde el punto de vista histórico. ¿Ya? Entonces, no será arbitrario siempre y cuando yo lo justifique, como lo decíamos anteriormente, cuando yo doy cuenta e intento explicar el proceso histórico. Dice, objetivo y características de la enseñanza y aprendizaje del tiempo. Interpretar los distintos ritmos evolutivos de las diversas sociedades y las culturas. Entender la evolución histórica de la humanidad como un progreso no lineal, sino con avances y retrocesos. Por ejemplo, yo o ustedes habrán visto en los libros de historia que existen estas famosas líneas de tiempo. Y aparece Grecia, Roma, los egipcios, aparece la época medieval, la moderna, y yo me acuerdo al menos en mi época que decía época contemporánea y aparecía un astronauta en mis libros como estudiante. Entonces, ¿qué me hacía pensar eso a mí? Que esta historia, si ustedes me están mirando ahora, si están viendo mis manitos, la línea de tiempo era esto, pero de una u otra manera implícitamente era esto, así como, oh, vamos para arriba, somos bacanes, ¿no? Cuando en realidad la historia es así. Es así, tiene ritmos evolutivos distintos y no hay un progreso lineal. De hecho, hoy día la pandemia podría interpretarse como o un retroceso, porque nos pegamos un frenazo, pero también podría alguien interpretarlo y poner la pandemia y decir, mira, ¿sabes qué? La pandemia fue una súper buena, o fue el inicio de una época nueva, porque la gente empezó a cambiar sus hábitos, empezó a preferir nuevamente el consumo local, a comprarle a los vecinos, por dar un ejemplo. ¿Ya? Entonces, no es lineal y tampoco, como no es lineal, porque se pueden considerar avance y retroceso, eso depende mucho de la interpretación. Y finalmente, comprender el pasado para interpretar nuestro presente y contribuir a la construcción del mejor de los futuros posibles. Ese es otro de los objetivos. Cuando viene algún elemento que parece nuevo, en el fondo, si uno sabe un poquito más de historia, no es tan nuevo. No es tan nuevo. Bueno, el tiempo y el tiempo histórico, marco teórico. Dice, del punto de vista económico significa un punto de estancamiento comparable con la crisis del 29, por dar un ejemplo, dice Francisco. Sí, e incluso es mayor que el 29, porque hoy día tenemos una economía global súper interconectada, y claro, si se ve desde el punto de vista económico, puede ser es un tremendo frenazo, y es todo lo contrario, porque mientras hablábamos de integración, o incluso la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, nosotros veíamos que la globalización se iba consolidando cada vez más. Y una de las primeras cosas que hace Donald Trump es poner aranceles a China y con eso frenar el proceso o darle barreras a la globalización, que uno de los propósitos es
facilitar el intercambio bajando las barreras arancelarias. Entonces, claro, podríamos decir Donald Trump es neoliberal, sí, pero no es globalista, lo cual es muy contradictorio, muy curioso. De hecho, la China del Partido Comunista es más globalista que Trump. Es muy raro. Bueno, dice, el tiempo y el tiempo histórico, marco teórico. Disculpen que vaya tan rápido porque es una tonelada de cosas que tenemos que ver. Pero con el trabajo que van a hacer le va a quedar más claro. Del latín tempus, un corte en la duración. Dice así. ¿Qué es el tiempo? Es una coordenada básica de nuestra vida que regula todas nuestras acciones desde que nacemos hasta que morimos. Impensable una historia sin tiempo, obvio. Y la enseñanza de la historia es inseparable del tiempo y la cronología. Pero hay que hacerle entender a nuestros estudiantes que funciona de otra manera. Cualidades del tiempo. Es irreversible, es indisoluble con el espacio, o sea, nunca lo puedes separar, todo sucede en un espacio determinado. Es relativo, porque depende del observador, como dábamos el ejemplo recién de la economía, o de las circunstancias, es subjetivo por lo tanto, y es múltiple, porque cada disciplina o ciencia lo analiza desde una perspectiva diferente. Como yo les decía, la pandemia puede significar para la ecología o para las ciencias naturales puede ofrecer una interpretación distinta, incluso una esperanza, pero si lo vemos desde el punto de vista económico, tradicional, y no preocupado de las energías renovables no convencionales, como también una tremenda amenaza, como lo ha sido también. El tiempo en la historia es, por tanto, un tiempo social. ¿Qué quiere decir el tiempo? El tiempo es una necesidad humana que se adquiere en un entorno social. O sea, el tiempo, entre otras cosas, lo usamos para coordinarnos con otros, como esta clase, por ejemplo. Cada época tiene un concepto propio de tiempo. Es cambiante, sometido a interpretaciones. Por ejemplo, el tiempo, hace 100 años atrás, sin leyes laborales, el tiempo de descanso no existía. No existe. Trabajas de lunes a domingo, 12 horas al día. Y esto es un cambio. O el tiempo, por ejemplo, voy a acogerme a mi postnatal, de 3 meses pasamos a 6 meses, ahí también hay una diferencia. ¿Ya? Pero un poquito más que eso, tiene que ver con que, a ver, lo que quiero decir al final, que, como lo dice acá, se construye colectivamente y no es estático y puede aprenderse. ¿Ah? Puede aprenderse a interpretarse el tiempo. El tiempo histórico, aquí viene algo más complicado. Es un metaconcepto o concepto de conceptos, es un gran concepto. Pretende ser el tiempo explicativo de la historia. Da explicaciones causales, analiza movimientos, cambios, ritmos y relaciones entre acontecimientos. Como dice Belbea, el tiempo pasado no se compone de instantes solos, de fechas aisladas, sino que es un continuo, una evolución temporal, y es necesario el entramado de los hechos en el tiempo para recrearlo. Entonces, podríamos decir que cómo yo interpreto el tiempo o cómo trabajo con él, hay distintas formas de hacerlo y eso tiene un nombre distinto. Vimos una que era la datación y la cronología, ¿cierto? Que era ponerle fecha y una secuencia. Hay otra, por ejemplo, que es la sucesión, la duración, el ciclo, coyuntura, la simultaneidad, la causalidad, el cambio y continuidad. ¿Ya? Una no anula a la otra, sino que podríamos decir que una contribuye a la otra, pero tú te especificas en la que te parece más pertinente para intentar dar una explicación histórica, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo quiero aprender algo que no sé nada de un elemento, de un hecho histórico, tal vez lo primero que necesito es datación y cronología. A lo mejor cuando esté al final del proceso de lo que estoy enseñando, necesito hacer hincapié en el concepto de cambio y continuidad, porque ya el estudiante va a tener los antecedentes para que me pueda explicar por qué hay continuidad entre el hecho histórico y lo que había antes, pero también porque hay cambio. ¿Ya? Otra persona, yo le podría hacer una pregunta, ¿desde qué época o desde cuándo hasta cuándo duró la Primera Guerra Mundial, por ejemplo?
Y otra pregunta podría ser causalidad. ¿Qué causas internas o qué causas externas provocaron la Primera Guerra Mundial? ¿Me entienden? Entonces todos giran en torno al tiempo. Y pasado, presente, futuro es lo que da lugar a la que se entiende por conciencia histórica. Miren, aquí tenemos unas imágenes que... datación, ¿qué dice acá? Es poner fecha a un acontecimiento, puede ser precisa o amplia, puede ser el día, la hora, o puede ser un año, una semana o un periodo. Depende de la unidad temporal utilizada y del hecho que quiere datar. ¿Ya? Por ejemplo, ¿esto cuándo ocurrió? ¿Se El acuerdan? 11 de septiembre del 2001. 11 de septiembre del 2001, ¿ya? Yo podría incluso decir siglo XXI, ¿cierto? Porque uno de los primeros hechos históricos es ese, ¿cierto? ¿Y esto cuándo ocurre? ¿Conocen la imagen? ¿La pueden relacionar con algo, no? Revolución Francesa. Revolución Francesa. ¿Cuándo se inicia la Revolución Francesa? Con la toma de la Bastilla, ¿no? ¿Sí? ¿Y eso cuándo es? Si lo saben nomás, si no le importa. 14 de julio de... No me acuerdo, era muy chico. 1700. No había nacido, profe. 14 de julio de 1789. Miren, no es relevante, pero solamente lo que quiero decir es que aquí esto es muy preciso, lo pudieron decir al tiro. Aquí es menos preciso y aquí... ¿Cuándo fue? No, profesor, fue un día martes. Yo me acuerdo, fue un martes, pero no me acuerdo qué año. Es muy difícil, es casi imposible. Entonces, a lo mejor puede ser más precisa o probablemente, si yo soy un especialista de este tema, puedo ser muy preciso. Pero a lo mejor si yo quiero hacer una comparación de estos tres elementos, no me sirve aquí aplicar un criterio, aquí aplicar otro, que sea aquí, por ejemplo, saber el día exacto e incluso la hora, porque yo lo viví por televisión, por supuesto. Aquí podría dar el año y a lo mejor aquí ya no podría hacer eso. ¿Mm? Pero lo importante es que exista una, ¿cómo decirlo? Una estandarización de los periodos, ¿no? De los procesos. Aquí, cronología. Cronología es el sistema que permite organizar de manera ordenada y sucesiva los hechos históricos. ¿Ya? Por dar un ejemplo. Se toman algunos hechos históricos, en este caso son inventos. Y está, podríamos decir, agrupado temáticamente. O sea, es una cronología por inventos, ¿cierto? Podría ser una cronología por una guerra, podría ser una cronología, por ejemplo, por el avance de los derechos civiles de las personas, por dar algunos ejemplos. Tiempo cronológico, dice, prepara la trama de la historia y permite convertir los hechos en inteligibles, o sea, en interpretables, en comprensibles. Ayuda a organizar y ordenar acontecimientos, y el tiempo cronológico es además un instrumento para recorrer el tiempo, para circular por él, es el soporte instrumental del tiempo, pero no es el tiempo, ojo. Sirve para interpretarlo, pero no es el tiempo, porque el tiempo ya pasó, ¿no? Ya ocurrió. Estamos hablando de tiempo, tiempo histórico. Sigo, la sucesión. Por ejemplo, A, B y C. El acontecimiento A se considera producido de forma anterior al acontecimiento B y este producido de forma anterior al C. Eso es sucesión. Por ejemplo, 1914, muerte del archiduque, ¿cierto? En lo que fue alguna vez Yugoslavia, Sarajevo, Guerra Mundial, Revolución Rusa. O sea, sin esto, no hay de esto. Y obviamente sin la muerte del archiduque, no hay nada de esto. ¿Ya? Eso podríamos decir que cuando yo quiero explicar la causalidad de los hechos, pero los ordeno, eso se llama sucesión. Simultaneidad, como su nombre lo dice un acontecimiento A se considera producido en la misma unidad temporal que el acontecimiento B. O sea, mientras estaban los aztecas en la parte de este lado del charco, ¿cierto? Esta es una imagen de la mezquita de Córdoba, que después se convirtió en catedral, pero esta es la mezquita de Córdoba en el sur de España.
¿ya? O sea, dos realidades distintas, pero que ocurren simultáneamente en el tiempo. Y luego dice, la simultaneidad compleja es la contemporaneidad. La contemporaneidad pone en relación los acontecimientos simultáneos más allá de la simple coincidencia temporal. Ha de permitir mejorar la comprensión histórica y escapar de los análisis excesivamente fragmentados de raíz eurocentrista. A ver, ¿qué es eurocéntrico? Ahí voy a ir un poquito más atrás. Vamos a hablar de etnocentrismo. El etnocentrismo es cuando tú, desde tu experiencia, desde tu cultura, intentas interpretar a otra cultura, ¿ya? Por ejemplo, que algo que nos ha pasado ahora con la pandemia y le hemos reprochado, oye, pero ¿por qué los chinos comen tantas cosas raras? Bueno, pero es raro desde nuestra perspectiva, eso es etnocentrismo. El eurocentrismo es una forma de etnocentrismo europea, ¿eh? Y por lo tanto tiene una mirada donde se valora lo europeo y donde lo no europeo o no se valora o no se entiende, ¿ya? O no se quiere tratar de entender, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes han visto, si han comprado un libro, tienen un libro en la casa que dice Historia Universal, ¿Mm? En el libro de Historia Universal nunca he escuchado, nunca he leído o nunca he encontrado, al menos los libros de Historia Universal que me venden, Historia de la India o Historia de Japón. Uy, si sale un fragmentito, ¿no? O Historia de China. O por ejemplo, nosotros sabemos, o al menos en mi época, yo sabía más de castillos medievales que de los mapuches, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no había, o de los pueblos originarios, no solamente de los mapuches, ¿eh? Porque mientras aquí en América Latina, por ejemplo, se aplicaban las brutalidades de la encomienda y de la conquista, en Florencia Miguel Ángel está esculpiendo su nalga perfecta al David. ¿Qué quiero decir con esto? Que una cosa es la simultaneidad, es cuando nombro dos elementos que están ocurriendo simultáneamente, pero la contemporaneidad es cuando esos dos elementos los cruzo, ¿ya? Entonces, si yo digo, por ejemplo, que en América, mientras en América se torturaba y se perseguía a los indígenas y se dudaba de su humanidad, en el Renacimiento fiorentino se reconocía a la humanidad y el Renacimiento como una exaltación precisamente de lo humano por sobre lo divino. Entonces, yo al decir mientras, ahí estoy haciendo uso de la contemporaneidad, porque no estoy viendo cada elemento por separado, sino que lo estoy mezclando y estoy haciendo incluso un juicio. ¿Por qué? Porque con eso puedo incorporar en una historia global la historia de todos. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso, no? Lo que acabo de decir. Una cosa Sí, es profe. perfecto. Sí, se entiende. Entonces, la historia se enseña y se evalúa de forma sucesiva y compartimentada en unidades estancos aisladas, aunque se refieran a la misma unidad temporal. Difícilmente se establecen relaciones entre hechos sucedidos simultáneamente, tanto entre ámbitos de un mismo territorio como entre culturas o civilizaciones coetáneas. Y por contra, el establecimiento de relaciones entre hechos sucedidos en la misma unidad temporal permiten una visión holística de la realidad, tanto del presente como del pasado. Vuelvo a decir lo que decía en la primera clase, que no es mi idea, sino que eran ideas del lamentablemente fallecido Joan Pallés. ¿Para qué sirve la historia? Para poder abrir el diario y leerlo y entenderlo. ¿Mm? O sea, porque cuando yo, mientras más recursos históricos tenga, más fácil va a ser para mí interpretar el presente, ¿ya? O sea, si a mí, no sé, pues voy a ir a una cuestión muy, muy actual, que ha sido una polémica que ha habido estos días, y no quiero hacer un juicio sobre esta persona, pero Joaquín Lavín hace unos días dijo que era socialdemócrata. ¿Ya? No sé si ustedes manejan el concepto socialdemócrata, ¿ya? Y a mí me parece una palabra muy interesante y es alentador para Chile escuchar que alguien como Joaquín Lavín
Y yo digo, ¿cómo Joaquín Lavín? Porque yo conozco más o menos un poco más quién es Joaquín Lavín o qué es lo que pensaba o lo que ha pensado históricamente Joaquín Lavín y cómo ha ido cambiando su posición. ¿Ya? A mí por lo menos eso me provoca una mayor sorpresa o una mayor cantidad de reacciones que probablemente alguien que es más joven y que no conoce a Joaquín Lavín. Para bien o para mal, ¿ya? Para bien o para mal, insisto. Pero eso está relacionado con una visión holística que he ido pudiendo construir con el paso del tiempo y con los antecedentes, ¿ya? Bueno, pero saquémoslo de la persona, porque las personas por sí solas no hacen la historia, son las comunidades, son los colectivos. Bueno, como les digo, los colectivos. Entonces, lo importante es llegar a una visión holística de la realidad. La contemporaneidad, como decía, no es solo simultaneidad, es la coincidencia entre dos hechos sucedidos al mismo tiempo. El concepto del tiempo histórico, que parte de la identificación de hechos sucedidos simultáneamente y el establecimiento de relaciones entre ellos para explicar una realidad histórica. Eso es la contemporaneidad. ¿Y qué hace la contemporaneidad? Identifica, relaciona, explica y aplica, ¿ya? A diferencia de la simultaneidad, que es solamente la coincidencia entre dos hechos sucedidos al mismo tiempo. La duración, otra cuestión importante que vimos hace un rato atrás. Yo les ponía la imagen de las Torres Gemelas y ustedes rápidamente me dijeron la fecha. Dice, la duración es el tiempo que pasa desde el inicio al final de un acontecimiento. ¿Cuánto dura el Paleolítico? 4 millones de años. ¿Y el catolicismo? ¿Cuánto dura el feudalismo? ¿Ah? ¿Y el capitalismo? ¿Cuánto dura la depresión de los 30? ¿El iPhone 8, el iPhone 9, el iPhone 10? ¿Cuánto dura? La duración depende mucho del fenómeno que en sí mismo se está analizando, ¿ya? Por lo tanto, una de las habilidades que ustedes van a tener como que construir como profesores, que adquirir como profesores, pero también trasladarla a sus estudiantes, es la de establecer criterios para definir la duración de un fenómeno específico. Otra cosa, los ciclos. Según la duración podemos establecer ciclos, que podríamos decir que son de larga duración, de duración mediana y de corta duración. Larga duración, que podríamos hablar de esto y de las estructuras, se corresponden a las mentalidades, ideologías, etc. Por ejemplo, yo podría decir que existe una... Bueno, voy a darle al tiro un ejemplo, voy a terminar. Duración mediana, la coyuntura que corresponde al nivel de la economía, la tecnología, o irrumpe algo, aparece algo nuevo. Y de corta duración, nivel del acontecimiento considerado como la espuma de la historia, aquello más visible pero menos significativo. Por ejemplo, corta duración, voy a volver con don Joaquín Lavín, él dice, yo me siento socialdemócrata. Ya, es un hecho puntual. De mediana duración a la coyuntura, podría decir que está relacionado con las vísperas del plebiscito o de una potencial probable elección presidencial. Y de larga duración, las estructuras, podría decir que el elemento de corta duración, como son las declaraciones de Joaquín Lavín, me están diciendo que hay una estructura de larga duración, como el neoliberalismo, al menos como la entendíamos en Chile, que está desgastándose. Y por eso una figura estelar del neoliberalismo, como Joaquín Lavín, hoy día está un poco renunciando a él, ¿ya? A eso se refiere. O sea, podríamos decir que el ciclo o la estructura como tal, o sea, imagínense ustedes que uno lo que ve, lo que lee, toda la gente dice, bueno, quiero un sistema de salud decente, gratis para todos. Eso, que es una historia que podríamos decir que es bastante, o que hoy día nos parece bastante obvia, hace 5 años atrás no nos parecía para nada obvio. E incluso hasta hace un año atrás, o menos de un año atrás, no nos parecía más bien un deseo, pero no parecía muy obvio. Bueno, periodización. Se trata de dividir, que ya un poco lo hicimos, ¿no? Lo mostramos hace un rato atrás. Se trata de dividir la historia en distintos periodos con características comunes entre sí, suficientemente importantes como para hacerlos diferentes a otros periodos. La periodización tradicional occidental data del siglo XVII por parte de Cristóbal Celarius, como quien define prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna, y posteriormente se añade la edad contemporánea. Y por ejemplo, desde otras disciplinas, hoy día se habla del antropoceno. No sé si han oído hablar del antropoceno.
que es otra categoría, otra periodización, que es la que habla de la intervención del ser humano en la Tierra y cómo ha llevado a cabo su destrucción. O sea, la Tierra, si yo hiciera una historia de la Tierra, se comportaba de una manera, y en esa periodización está el mundo, el paleolítico, perdón, el mundo jurásico, por dar un ejemplo, y están los dinosaurios, desaparecen los dinosaurios, y hay un momento en que aparece el antropoceno, o sea, aparecemos nosotros los humanos, llegamos, intervenimos la Tierra, la modificamos a nivel superficial, construimos calles, ¿cierto? Carreteras, casas, pero también a nivel sistémico, porque hemos incluso cambiado su temperatura por la cantidad de gases de efecto invernadero que producimos. Entonces, eso también sería un acto de periodización. Ahora, la periodización tiene que ver en gran medida con el objeto de estudio con el que estás trabajando, o sea, periodización de la historia de la Tierra. Obviamente los tamaños, los volúmenes que se trabajan son muy distintos comparados con, no sé, por la periodización de, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Por ejemplo, la aparición de Internet o la evolución de Internet. Dice, ¿se puede periodizar de forma diferente a la tradicional? Las diversas religiones han creado sus propias periodizaciones. El marxismo periodiza por modos de producción. Se podría periodizar según los medios de transporte. De hecho, hay una actividad. O las formas de comunicarnos. Todos esos son hitos, y esos hitos podríamos decir, incluso con el teléfono que yo tengo aquí en mis manos, hay una periodización que podríamos decir que es cuando la gente usaba el teléfono así, y otra cuando yo uso el teléfono así. Y hay un cambio también en eso. Ejemplo, cambio y continuidad. Dubái, 1990, y más o menos el 2003, imagínense cuánta hoy día. Entonces, cambio y continuidad. ¿Es el mismo Dubái? Sí, pero hay un proceso de evolución o revolución, y es una pregunta que hablaremos más adelante. Dubái 2000. Por dar un ejemplo. La causalidad dice así: todo acontecimiento se produce por una razón, causalidad, o por diversas razones, multicausalidad. Por ejemplo, aquí una de las causalidades evidentemente es el petróleo. Si tú no tienes petróleo o esta riqueza, es bien difícil poder construir todo lo que construyen ellos. Pero también hay otro elemento, que el petróleo se está acabando. Y por ejemplo, Dubái se quiere ir convirtiendo poco a poco en una capital turística mundial. No sé si ustedes me preguntan a mí hace, no sé, pues 5 o 10 años atrás, Dubái no era un destino turístico. Y poco a poco se ha ido convirtiendo en un destino turístico porque están haciendo la transición, dicen, más temprano que tarde se nos va a acabar el petróleo y por lo tanto tenemos que ser atractivos de otra manera. Un ejemplo, solo para decirlo, Dubái acaba de construir un museo del Louvre francés, pero en Dubái. Entonces el Louvre gana mucha plata por eso, le presta obras y se las va a mostrar, las puedes exponer en Dubái. ¿Y para qué dices tú? Bueno, precisamente porque hay una interpretación de que el ciclo del petróleo más temprano que tarde se va a acabar. Entonces, ahí podríamos hablar de la causalidad explica el cambio y podríamos, si es una razón, podríamos hablar del petróleo o de multicausalidad. Bueno, el petróleo que nos dio mucha riqueza, pero multicausalidad a lo mejor está aspirando a convertirse en una potencia turística. Por ejemplo, una crisis financiera, de una u otra manera está relacionada con el 25N, la votación que hubo en Cataluña hace unos 3-4 años atrás, que fue una votación declarada ilegal por el partido gobernante, con una dura represión, pero sin esto no es posible. Entonces, multicausalidad, voy a pasar más rápido. El estallido social de Chile, podríamos darnos cuenta de inmediato que no es solamente una causa, no es solamente una. Bueno, otro elemento importante, evidentemente, en el tiempo histórico es la conciencia histórica. Entender que el pasado, presente y el futuro están íntimamente articulados. ¿Ya? Cuando alguien... Miren, les voy a dar el típico mal ejemplo de poca conciencia histórica. Cuando hay elecciones y la gente dice, ¿para qué voy a votar si mañana igual quiero ir a trabajar?
No sé si han escuchado eso. Da lo mismo por el que vote, si mañana igual hay que ir a trabajar. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Mm? Por algo existen las votaciones. ¿Mm? En el fondo, esta persona, de alguna u otra manera, está desconociendo todas las luchas sociales y políticas que han habido en el pasado y cree que el mundo se ha inaugurado con él o con ella. Decir eso es triste, considerando que esa persona tal vez no está posicionada históricamente, no sabe dónde está parada, por decirlo de una manera poco correcta. Bueno, ¿cómo trabajar en clase los distintos conceptos temporales? Por ejemplo, un museo de aula, donde tú le llevas objetos a los niños y les pides que empiecen a trabajar con ellos, que se los expliquen, que se los interpreten. ¿Ah? ¿Y esto para qué es? ¿Para qué sirve? ¿Ah? ¿O esto cómo funciona? Por ejemplo, si yo les pidiera a ustedes libremente que me dijeran toda la información que puedo sacar de acá, ¿qué me podrían decir? ¿Qué son esas cosas? ¿Qué son? ¿Saben ustedes o no? Planchas, Planchas. teléfonos. Ya, ¿y estas planchas cómo funcionan? Se les ponía, creo que como carbón dentro, no estoy segura la verdad. Exactamente, se les ponía carbón dentro. Ya. O se calentaban. Sí, o se Sí, calentaban. Ya, pero principalmente las de carbón. Ya, o las que se calentaban, da lo mismo. ¿Qué otra cosa yo puedo interpretar de eso? ¿Qué información me entrega que sean de carbón? ¿Qué había o Que qué no no usaban, había? ele- ¿Ah? que no usaban electricidad. ¿Que no había electricidad? Y así puedo ir haciendo un puente, obviamente, con un indicio, ¿no? Bueno, exactamente, puedo hacerlo con esto. A lo mejor el cambio de continuidad también, porque de una u otra manera algo tienen en común, me permiten comunicarme. ¿Ya? Necesito usar al menos uno de los sentidos, o dos, para poder hacerlo. Bueno, voy a avanzar más rápido. ¿Qué operadores temporales nos permiten trabajar? Cronología, datación, ese es el primero que vimos. Duración, sucesión, causalidad, periodización, simultaneidad, cambio y continuidad, evolución, revolución, pasado, presente y proyección de futuro. Todos esos operadores ocurren o se generan gracias o desde el tiempo histórico. Por ejemplo, yo podría hacer una historia temática o diacrónica. Diacrónica quiere decir a través del cronos, a través del tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, temática, la historia del vestido o la historia del transporte. Que es un poco lo que hicimos con la plancha, ¿cierto? Que empezamos a indagar y decir, bueno, hasta antes de esto no había electricidad y hoy día las planchas sí hay electricidad, pero no lo vamos a hacer con las planchas porque las planchas son aburridas y solamente le amargan la vida a la gente. Se puede vivir con la ropa arrugada. Podemos hacerlo con los transportes, por ejemplo. O con la vestimenta. Y cada uno de estos elementos nos va entregando uno u otro indicio de lo que había antes y de lo que vendrá después. ¿Ya? Historia temática o diacrónica. Historia personal. La narración de la historia personal es un campo de entrenamiento para el desarrollo del tiempo histórico. Permite datar, ordenar cronológicamente, tener en cuenta la duración y la sucesión, periodizar, establecer relaciones de causalidad o de simultaneidad y vincular el pasado, el presente y el futuro. Denme un minutito, vengo al tiro. Un minutito. ¿Ya lo encontré? Entonces, por ejemplo, la historia personal, les voy a dar un ejemplo
que es muy, muy personal, que esta es una actividad que hizo mi hija, ¿ya? Ese soy yo. Dice Pedro, mi papá. Entonces, aquí va, por ejemplo, poniendo la historia de dónde soy, de dónde nací, que estudié en la escuela, que en el año 89 fui a ver un partido de fútbol que me llevó mi papá, que luego me fui a otro país a vivir, ya después que me enamoré y bueno, y todo esto es un acto, es una biografía infinita, se llama, pero todo ello necesito de duración, sucesión, periodización y finalmente del establecer un criterio para definir qué es relevante y qué no, ¿ya? Pirámide de aprendizaje de Edgar Dale dice lo siguiente, que lo más importante para aprender cualquier cosa es decir y hacer. Hoy día me han escuchado a mí, pero obviamente esto no es el objetivo final de la semana de esta semana, es porque ustedes van a hacer un ejercicio de adaptación que va a estar en el aula virtual, ahora, está ya en el aula virtual, que es decir y hacer, o en este caso enseñar a otros. Ustedes, en el aula virtual hay 6 temáticas, ustedes van a elegir una por grupo, ¿ya? Tienen que ponerse de acuerdo, ustedes lo van a hacer mejor que yo, porque ustedes disponen de chats y de todo tipo de cosas chat grupales. Entonces van a definir los temas y van a representar, aplicando todo lo que hemos dicho hoy día, no todo, sino que una parte importante de lo que hemos hecho hoy, a través del decir y el hacer, van a explicar un fenómeno, ¿ya? La conciencia histórica. Dice, la conciencia histórica es fundamental en la educación para la ciudadanía. La conciencia histórica es conciencia temporal, se configura a partir de las relaciones que establecemos entre el pasado, el presente y el futuro. La conciencia histórica reclama el pasado como base para el aprendizaje de la construcción del futuro. Por ejemplo, a ver, ¿cuál podría ser un ejemplo de esto? No sé si ustedes han visto, bueno, ocurrió hace muy poco, hace 2 semanas, que en Hiroshima y en Nagasaki, como todos los años, el día que cayó la bomba nuclear, o que cayeron las bombas nucleares, hacen una ceremonia los japoneses. Y ponen flores, tocan una campana gigante, recordando el hecho. ¿Ah? Y dice que reclaman el pasado como base para el aprendizaje y la construcción del futuro. Y uno de los países que más activamente ha participado en el control de las armas nucleares y de la proliferación nuclear es Japón, ¿ya? Porque, claro, hicieron una conmemoración, dice, de hecho hubo una persona que estuvo presente en la caída de las 2 bombas. Claro, entonces, bueno, y uno dice, ¿y para qué lo hacen? Bueno, porque les gusta recordar, porque tienen pena, porque es resentimiento contra los estadounidenses. No es eso, no es eso, es otra cosa. Es que no puede volver a pasar. Entonces, estos actos de reclamar el pasado, necesitas evidentemente conocer el pasado. Necesitas hacer un juicio sobre el pasado, obviamente, no solamente conocerlo, es hacer un juicio. Y ver cómo ese pasado, las implicancias que ha tenido en el presente que tú o tu colectivo o la humanidad completa vive. Dice, ayudar a nuestros alumnos a escoger libremente el futuro y a contribuir juntos a la consecución del mejor de los futuros posibles para todos, entre todos los probables, a partir del proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia, debe ser nuestro reto. Todo está por hacer, todo es posible. Y me detengo con esto. No es solamente una frase que es bonita. Es que los estudiantes debemos convencerlos de que ellos también son sujetos históricos. Pero va a ser muy difícil convencer a alguien que puede cambiar las cosas, que tiene la potencialidad de cambiar las cosas, si no maneja temporalmente la historia.
ojo, aquí no es un conocimiento, es una habilidad. Y ustedes como profesores y futuros profesores saben la diferencia entre lo que es conocer algo y tener la habilidad para desarrollarlo. ¿Mm? Por lo tanto, acá hay un trabajo y un compromiso que va más allá de saber cosas. Tiene que ver con construir ciudadanos de mejor tipo. ¿Mm? Porque finalmente la paz social, la democracia, con todas las diferencias que cada uno de nosotros puede tener, es responsabilidad de todos. ¿Mm? Y por lo tanto también, se los digo porque vienen muchas elecciones en el corto tiempo, informarse, saber lo que había antes, lo que hay ahora y cómo esto afectará el futuro, comparar. ¿Por qué? Porque lo que está en juego ahora, en este año y medio, es probablemente lo que va a tener un impacto en los próximos 20 o 30 años. Esperemos que sea para bien, pero eso depende mucho de cuánto sepamos nosotros. ¿Mm? Jóvenes, muchas gracias por su atención. Decirles que hay una actividad para esta semana. Tengo que subir ahora dos. Pero por de pronto lo que pueden hacer hoy día o mañana. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Aló? Va, se cayó. Bueno, que ustedes lo que les voy a pedir es que son 6 temas. Y que esos 6 temas que están en el aula virtual, ninguno es más interesante que otro, porque son todos interesantes. Ustedes lo elijan, se pongan de acuerdo y cuando lo tengan listo, ustedes voy a abrir ahí en el aula virtual un documento de Drive donde ustedes puedan ir completando los grupos con sus integrantes, ¿ya? Y van a desarrollar la guía que está también allí, ¿vale? Y la importancia, este PowerPoint también ya está subido, insisto, el de la clase anterior no pude porque no sabía dónde, lo había grabado mal, lo grabé en otro lugar, en la nube, en otra nube que no tenía, lo hice muy rápido, la grabación, y no la había puesto en el computador. Hay más preguntas, dudas, consultas. Ahora, más que preguntas, hay que aplicar todo lo que vimos hoy día, porque si no va a ser una lata, que yo les conté muchas cosas, pero hay que echarle mano a la acción. ¿De cuántos los grupos, profe? A ver, ¿cuántos son ustedes en total? Creo que son grupos de 6, si no me falla la memoria. A ver, déjeme... un minutito. Le digo de inmediato. Aquí. A ver, voy a ir al aula virtual y le digo de inmediato. Mientras tanto, Profe, dice de 4 a 6. 4, ya, ahí está. Que no me acordaba de cuánto era, entonces me podía... De 4 a 6 personas. ¿Mm? Así que disfruten el trabajo, se los digo en serio, pero tienen que leer también 2 textos que yo tengo que mandarles ahora. ¿Ya? Así que, mire, hoy día pónganse como meta ponerse de acuerdo en qué van a trabajar, con qué tema. ¿Ya? Hay una que tiene que ver con los años 80 y la producción cultural de los 80, personal estéreo, cosas así, historia de mujeres, historia de presidentes, medios de transporte, el que sea. ¿Vale? Así que pónganse de acuerdo por el momento. Bueno, jóvenes, si no hay nada más que agregar, yo doy por concluida la clase, pero voy a esperar que se queden, que no se descuelguen aquellas personas que tienen problemas de conectividad. ¿Mm? Así que para que me cuenten un poquito más, si es que pueden, paradójicamente no vayamos a tener problema de conectividad, y para dejar anotado todo y ver cómo podemos solucionarlo. ¿Vale? Así que, Profe, una pregunta. díganme. Lo siento, no lo escuché bien. Si los temas no se pueden repetir. La idea es que no. Por eso Ah, ya. pónganse de acuerdo. Ok. Cachipún, a la Gracias. matita, no sé, a la matita que estoy viejo y hoy día usan otros métodos, ¿no? No sé si jugaron a la matita ustedes, ¿no? ¿Sí? A la matita, ¿no? Estoy muy viejo entonces.